Ya. Ya, muy bien, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hablar de los métodos numéricos, capítulo 1 es teoría de errores, ¿sí? El curso en realidad son solo 5 capítulos, y el capítulo 1 es el capítulo más rápido, ¿sí? En este caso vamos a empezar con 1.1, que es la introducción. Todo esto aquí es la introducción, ¿sí? Y prácticamente vamos a decir qué son los métodos numéricos, ¿sí? Entonces, todo esto que leí hace un momento, que es el objetivo de la elaboración de métodos de cálculo y construcción de algoritmos que con utilización de instrumentos de cálculo, calculadoras y computadores, permite calcular soluciones aproximadas a ciertos problemas matemáticos que no poseen una solución analítica, entonces es exacta, este viene a ser toda la definición de los métodos numéricos. Ahora, uno dice, espera, eso fue muy rápido. ¿Qué significa eso? De fondo lo que tenemos que hacer es elaboración de métodos de cálculo, ¿sí? Y lo que es más importante, la construcción de un algoritmo, ¿sí? Entonces, nosotros un método numérico técnicamente sería la construcción de un algoritmo, ¿sí? A través de, ¿no?, de ciertos cálculos. Ahora, con estos algoritmos, dice allí, que con utilización de instrumentos de cálculo, o sea, calculadoras y computadores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo te puedo decir, hágame la solución a tal ecuación. Entonces, tú lo puedes hacer mediante un proceso, ¿sí? Un algoritmo, lo puedes hacer a través de una calculadora. ¿Cómo es esto de la calculadora? En un examen, tú solamente puedes usar calculadora, ¿sí? Entonces, tú lo vas a hacer a través de una calculadora. Pero existen problemas que son un poquito más complicados, y ya pues la calculadora no te va a servir en el sentido de que no vas a hacer uno por uno, o sea, vas a acabar en 3 horas, pues, ¿no? Por eso a veces es mejor utilizar, ¿qué cosa? Un computador. Por eso decimos nosotros que aquí vamos a utilizar, ¿cuál? Vamos a utilizar el MATLAB, ¿sí? Solo para ponerle aquí, para que lo tengan claro, estamos hablando del software, ¿sí? El MATLAB. MATLAB y cualquier otro, ¿no? Etcétera, nomás. Pues, pero nosotros, o sea, en realidad cualquier programa puede resolver el problema del método numérico, ¿sí? Aquí, el MATLAB es el programa para los ingenieros, ¿sí? O sea, para nosotros, ¿sí? Yo sé que ustedes han llevado, ¿no?, ya programación anteriormente, ¿sí? Ya saben cómo se calculan o sea, cómo se ejecutan los algoritmos, ¿sí? Pero ustedes lo han hecho, me imagino que en Borland o cualquier otro programa. Yo no lo sé, la verdad, no sé si ya han actualizado ya. Pero el lenguaje C, en este caso, que lo vamos a usar para MATLAB, este es un programa que es especial para ingenieros, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con el MATLAB. Pero MATLAB serían los laboratorios. Pero en un examen, por ejemplo, un examen parcial, ¿sí? Yo te voy a dejar un ejercicio y ahí tú lo vas a hacer solamente con calculadora, ¿sí? Porque el único instrumento de cálculo que se te permite es la calculadora. Y claro, es un problema más pequeño, más liviano. Computador, en especial el MATLAB, es para problemas más pesados, ¿sí? Ya. Que permite calcular, claro, soluciones aproximadas, ¿sí? Soluciones aproximadas a ciertos problemas matemáticos que no poseen una solución analítica, ¿sí? A ciertos problemas matemáticos que no poseen una solución analítica. Cuando decimos una solución analítica nos referimos a una solución exacta, ¿sí? Una solución exacta desde el punto de vista matemático. Pero muchos problemas matemáticos no poseen una solución exacta o analítica. Entonces nosotros lo que vamos a tener que encontrar es una solución aproximada. Entonces vamos aquí. Vamos aquí. Ejemplos. Acá tenemos una ecuación cuadrática, que es la ecuación x cuadrado menos 5x más 3. Entonces aquí yo he colocado esto aquí para decirte que cuando nosotros queremos resolver este problema, tú lo que vas a hacer es usar la fórmula de la ecuación general de segundo grado, más conocido como la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Bhaskara es un matemático hindú, ¿sí? A ver, esto sería 5 al cuadrado. No sé, más o menos es así, Bhaskara, no me acuerdo así. Bhaskara, tú si quieres lo googleas ya. Ya, 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, menos 4 por 3, aquí, más menos, y esta sería la ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos una fórmula, ¿sí? Esto borramos. No, que no es importante. Lo que es importante aquí es que tú tienes aquí una fórmula para resolver esto aquí. Entonces, a esta fórmula se le llama solución analítica, ¿sí? A esto se le dice solución analítica.
Solución analítica. Ahora, si nosotros solamente nos enfocamos en las ecuaciones polinómicas, tú ya con tu conocimiento ya que has adquirido ya en matemática, deberías de saber que no solamente se tiene fórmula para la ecuación cuadrática, también existe fórmula general para la ecuación cúbica, ¿sí? Para la ecuación cúbica también tiene una fórmula general. No sé si ya ustedes ya lo saben, yo creo que ya deberían de saberlo. No solamente la ecuación cúbica, la ecuación de cuarto grado también tiene una fórmula general. ¿Sí? La ecuación de cuarto grado también tiene una fórmula general. Realmente la ecuación de quinto grado es la que ya no tiene fórmula general. ¿Sí? Por eso que nosotros decimos, desde la ecuación de segundo grado hasta la ecuación de cuarto grado existe una fórmula general. O sea, se puede resolver analíticamente. Pero ya a partir de la ecuación de quinto grado ya no existe una fórmula general. ¿Sí? Entonces, y vamos a decir así, y si tuviésemos otra ecuación, por ejemplo, x más 1 x igual a 2, ¿cómo se podría resolver una ecuación de este tipo? Ahí viene, pues. Ahí viene, ¿qué cosa? Que existen algunas ecuaciones que nosotros, por ejemplo, quisiéramos resolverla, pero no vamos a poderlo resolver de forma analítica. O sea, fórmula analítica, en este caso, se refiere a fórmula. Una fórmula, ¿sí? La forma analítica. Acá no existe forma analítica, o sea, simplemente no existe, vamos a poner, ¿no? No existe forma analítica o ecuación exacta, ¿no? Aquí vamos a decir que no existe forma analítica, nada más. Bueno, pues si es que eso sucede con las ecuaciones, algunas ecuaciones las puedes resolver con una fórmula, como la ecuación cuadrática, pero hay otras ecuaciones como esta, que es una trigonométrica, con un polinomio, vamos a decirlo así, y para este aquí no existe una forma de resolver. Alguien me dirá, profesor, a mí me han enseñado a resolver esto con gráficas. Ah, claro. Pero eso no es una forma analítica, pues. Precisamente las gráficas son fórmulas, o sea, son formas aproximadas de resolver. Y eso es precisamente lo que vamos ahora a estudiar en métodos numéricos. O sea, cómo encontrar una forma para poder resolver este tipo de ecuaciones de forma general. ¿Sí? Y a ver, y así como podemos querer resolver una ecuación, de repente tal vez queremos calcular un integral. Por ejemplo, imagínate este integral. A ver, integral logaritmo natural de x. Uno dice, uy, derivando, ¿quién me da esto? ¿Quién sería la antiderivada? A ver, acá sería algo así, ¿no? 2 a 1. A ver, la antiderivada del logaritmo natural, ¿quién sería? A ver, entonces ya se recuerdan, ¿verdad? X por el logaritmo natural de x menos x. Ya. Tú resuelves esto, para x1 se cancela x. A ver, x2, 2 el logaritmo natural de 2. 2 logaritmo natural de 2 menos 2. Y cuando haces en 1, este se hace 0, menos 1. Sería así, ¿no? Menos 1. ¿Sí? Ya tú mismo eres, ¿sí? O sea, a esto le decimos nosotros un valor exacto, ¿sí? Esto sería un valor exacto. O sea, este integral tú tienes acá un valor exacto, ¿sí? Pero si tuvieses, por ejemplo, seno de x sobre x, y si quisieras integrar, a ver, ponte pues aquí a calcular ¿no? La antiderivada de esto de aquí. ¿Quién sería la antiderivada de esto de aquí? A ver, seno de x sobre x. ¿Quién sería la antiderivada? ¿Ah? ¿Han encontrado ustedes ya la antiderivada de seno de x sobre x? Ya, precisamente, en cálculo 2, en cálculo integral, ustedes van a ver, ¿no?, cómo calcular las antiderivadas, ¿sí? Pero lo que sucede es que no todas las funciones así trascendentes, vamos a decir así, trigonométricas con polinomios, ¿sí? No todas tienen una antiderivada, o sea, no siempre vas a encontrar una función cuya derivada sea cualquier otra función. Ese procedimiento no es normal, ¿sí? Ese procedimiento no existe realmente. O sea, en general no vas a poder encontrar una antiderivada. Por eso que a veces esto aquí, vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner así que no existe antiderivada, ¿sí? No existe antiderivada. Uno dice, o sea, que no existe una antiderivada, pero de forma trascendente, o sea, con funciones conocidas, ¿sí? O sea, no existe antiderivada. Por tanto,
Esto de aquí no, vamos a decirlo así, no posee solución analítica, ¿sí? No posee solución analítica. Lo mismo que estamos poniendo acá, no posee solución analítica. ¿Sí? Entonces los métodos numéricos, ¿sí? Se van a concentrar en decir ya, y si no podemos integrarlo de forma analítica, o sea, de la forma como nos enseñaron en el cálculo integral, entonces, ¿cómo podríamos hacer un integral de esto? Porque, vamos a decirlo así, ejemplo, este puede ser tal vez la solución a un problema de ingeniería y necesitamos calcular esto, pero si no tenemos una forma de hacerlo analíticamente, entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en los métodos numéricos, ¿sí? En los métodos numéricos vamos a estudiar cómo calcular estas integrales de forma aproximada, ¿sí? Bien, porque lo que el ingeniero hace no es encontrar valores exactos a todo. De hecho, que los valores exactos no siempre existen, ¿sí? Por eso que nosotros vamos a tener que hacer usualmente soluciones aproximadas, ¿sí? Ahora, aquí tenemos una ecuación diferencial, y' igual a x más y con y sub 0 igual a 2. A ver, como ustedes ya más o menos saben algo de ecuaciones diferenciales, ustedes dirán, ¿cuánto sería aquí la solución? Uno acá le suma x, ¿sí? Puede ser así, ¿no? X más y', si le sumo x aquí, x' es 1, o sea, acá sería x más y más 1. Y si le sumas 1, no hay problema, ¿no? Y este x más y más 1, la derivada de x más y más 1 es la misma, o sea, esto tiene que ser, ¿qué cosa? Una exponencial por una constante, ¿sí? Pero como y sub 0 vale 2, para x0 dije y sub 0, 2, sí, acá vendría a ser 3, ¿no? ¿Qué dices tú? A ver. Bueno, pues esto es una fórmula de resolver, ¿no? O sea, no es que aquí existe una fórmula exacta, ¿no? No existen fórmulas exactas aquí. Pero, o sea, fórmulas precisas para resolver no. Pero, sin embargo, acá ya encontramos su solución. Acá sería 3e a la x menos x menos 1. Lo borro acá y te digo que esta es la solución. 3e a la x menos x menos 1. Si te das cuenta, este de aquí resuelve esta ecuación, ¿sí? Puedes reemplazarlo si deseas. ¿Ya? Entonces, este tipo de problemas usualmente aparecen en cálculo avanzado 1 o en mate 4, como decís, también sería mate 4, que serían ecuaciones diferenciales. Es más, creo que en cálculo integral, en la última parte, también deben haber visto algunas ecuaciones de este tipo, porque estas son ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Entonces, se pueden resolver las lineales, ¿sí? Las lineales ya existen métodos para resolver. Lo que yo he hecho es un artificio y me salió, ¿no? Pero existe más de un método para resolver esto, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si tuvieses y' igual, por decirlo así, una exponencial y a la y más x? Con y sub 0 igual a 1. A ver, si tenemos este tipo de ecuación, uno dice, a ver cómo se resuelve. Ahí está, pues eso ahí no se puede resolver de forma analítica. Por eso colocamos no posee forma analítica. O no posee solución analítica. O sea, no va a ser así como esta. Sin embargo, si nosotros tuviésemos que resolver esto, de todas maneras, ¿cómo lo haríamos? Para eso están los métodos numéricos. Los métodos numéricos, entonces, nos van a permitir resolver ciertos problemas matemáticos de forma aproximada, ¿sí? Nos vamos a darle soluciones aproximadas a ciertos problemas matemáticos que no poseen una solución analítica, lo cual significa una solución exacta, o sea, como esta ecuación, o esta integral, o esta ecuación diferencial, que no poseen una forma analítica o una forma exacta de resolver. Entonces, para eso sirven los métodos numéricos. Entonces, decimos, el método numérico debe poseer, en primer lugar, un control sobre el error cometido. Uno dice, ¿cómo es esto? Es que cuando tú vas a aproximar por un método numérico, ¿sí? Cuando tú vas a aproximar por un método numérico, tú no puedes decir, ya, a mí me sale aproximadamente, por decirlo así, 1,1418 ya. Esta es mi solución, uno dice ya. La solución, por ejemplo, de esta integral, por decirlo así ya. Es esta de aquí. Uno dice, sí, pero ¿cuánto de error tiene? O sea, y si la respuesta es, no lo sé, entonces no vale, pues, porque el método numérico tiene que decirte cuánto de error tiene, o sea, es 1,18
más menos cuánto, así usualmente la notación, más menos cuánto, ya es un más menos 10 a la menos 4, pues. ¿Sí? O sea, tienes que tener un control del error. De repente tal vez es tan preciso que tienes un error mucho menor, de 10 a la menos 6. ¿Sí? Pero tienes que decir cuánto es el error, pues. O sea, no basta con calcular el valor, porque ya sabemos que este valor no es exacto, es un valor aproximado. Entonces, el método numérico tiene que tener un control sobre este error. Tiene que saber predecir cómo es que está este error, o sea, en qué orden está. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el método numérico. Lo primero que tienen que hacer es poseer un control sobre el error cometido. Además que el algoritmo que vas a usar debe poseer tres condiciones, vamos a decirlo así, o tres sugerencias. ¿Sí? Tres sugerencias. Uno dice, esto borro porque esto aquí no es parte. Ya. ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, el método numérico tiene que poseer aplicabilidad general. ¿Qué significa? Que debe funcionar para una clase de problemas lo más amplia posible. ¿Cómo es esto? Imagínate que tú digas, yo tengo un método numérico que me permite calcular la solución de cualquier ecuación polinómica. Ya tienes un método. Sí, yo tengo un método que puede hacer aproximadamente encontrar las raíces de cualquier ecuación polinómica. ¿Sí? Puede ser de octavo grado, de grado 10, no sé, cualquiera. Pero yo te digo, pero también puede resolver trigonométricas con polinómicas. Y si me dices, no, solo con polinómicos. Solo para polinomios no va a servir el método. Entonces ese método no es tan bueno porque no sirve para una clase de problemas amplia, ¿sí? Si solo sirve tal vez para las ecuaciones polinómicas, pero no para las trigonométricas, entonces ese método numérico como que no es muy confiable, no. Es que es como que no reúne las condiciones que nosotros pedimos. Pues. O sea, es mejor tener un método numérico que te sirva para una amplia clase de problemas. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser no solamente ecuaciones de ese tipo, pueden ser sistemas de ecuaciones también, podría ser. Entonces, si el método numérico se puede extender siempre a algo más, entonces ese método numérico es bueno. ¿Sí? Y esos son los métodos numéricos que vamos a estudiar en este curso. Segundo, la simplicidad. ¿Qué significa la simplicidad del algoritmo? Que el algoritmo debe ser fácil de programar. Uno dice, ¿cómo es esto? Fácil de programar significa pues que tengan unas cuantas sentencias nomás, o sea, tú escribes tu programa y que tenga, no sé, pues unas 10, 12 líneas y que en los bucles, o sea, toda la estructura del programa sea algo sencillo, pues, ¿no? O sea, que no sea muy complicado de hacer, o sea, eso significa, ¿no? La simplicidad. Y tercero, sería la confiabilidad y seguridad del algoritmo, ¿sí? ¿Qué significa la confiabilidad y seguridad? Significa que el algoritmo no debe ser numéricamente costoso. ¿Cómo es esto? Que el número de operaciones que debe ser lo menor posible, así como el número de variables y de subrutinas. Ya, las subrutinas son cosas que ustedes ya las han visto en programación. El número de variables son las que el algoritmo va a utilizar, ¿sí? De repente, tal vez este tiene una variable, pero yo cuando lo resuelvo, lo puedo resolver en dos variables. Puede ser. Van a ver ese tipo de cosas en métodos numéricos, ¿sí? En métodos numéricos van a ver ese tipo de cosas, sobre todo en sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Van a ver que vamos a tener que aumentar en algunos casos el número de variables, pero no mucho, pues tenemos a lo mucho una variable más, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que el número de operaciones tampoco puede ser muy alto, ¿sí? Un método numérico, por ejemplo, no puede tener muchas operaciones porque si no la computadora, la computadora no va a resistir, pues. Es más, si tú lo quieres hacer a mano, si tienes que hacer, digamos así, 1000 operaciones, entonces 1000 operaciones es muy costoso, pues es mucho. Tú dices, te lo hago en la computadora. La computadora sí te puede hacer unas 1000 operaciones. Sin embargo, en algunos casos, a veces, la computadora se cuelga. ¿Por qué? Porque la cantidad de operaciones que tú le cargas a la computadora ya es demasiado que tú dices, quiero que la computadora haga algo, ¿no? Y la computadora simplemente se cuelga. O sea, le mandas tanto, le exiges tanto a la computadora que no procede sus programas. A mí ya me ha pasado varias veces, A mí ya me ha pasado varias veces. Pero es porque trabajaba con matrices. Y hacía unos algoritmos que me hacían colgar la computadora a veces. Por eso que
cuando haces un programa, ¿sí? Por computadora para resolver un programa matemático, tienes que cerciorarte de que no debe ser numéricamente costoso, ¿sí? Bien, y esto sería toda la primera parte, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tomar fotos, ¿sí? Vamos a tomar foto a esto aquí para que tengas ahí escrito. Y ya dejen de estar haciendo spam, ¿sí? Dejen de estar haciendo spam, no sé qué están escribiendo aquí. A ver, vamos a tomar foto. Ya, la primera. Ya, la segunda. Bien. Sí, pues estamos demorándonos un poquito, a mí me van a disculpar lo que ha pasado, pero esto aquí, hemos tenido problemas técnicos al inicio. Uy, Por una consulta, dígame, ¿subrutinas se refiere a procedimientos? ¿a qué? O subrutinas, ¿a qué se refiere subrutina? Creo que Dice las ahí. subrutinas son esos de los... Es como un algoritmo dentro de otro algoritmo, o sea, es un bucle, pues, ¿sí? A eso me refiero con las subrutinas. Subrutinas de un algoritmo. Ok, gracias, profesor. ¿Sí? O sea, bueno, como les digo, ¿no? Ya vamos, durante todo el desarrollo del curso vamos a ver un montón de métodos numéricos, pero son fáciles de programar, ¿sí? Son fáciles de programar. Es más, ya los métodos numéricos en realidad ya existen, ya, o sea, no se los van a inventar ustedes, ya existen ya. ¿Sí? Bien, entonces ahorita vamos a borrar y vamos a la parte 1.2, ¿sí? 1.2. ¿Qué dice la parte 1.2? 1.2 es, nosotros llamamos representación de punto flotante. De punto flotante. Uy, no se escribe acá. A ver. Bueno, aquí esta parte de aquí es una parte en la cual simplemente voy a escribir, ¿no? ¿Sí? Así como acá se escribía, ¿no? Igual, acá esta parte es pura letra nomás. A ver, dice así. La representación de punto flotante a ver, de un punto flotante normalizada, ¿sí? Normalizada, esta parte es importante escribir. Normalizada de un número real, no nulo, ¿sí? Y que es un real no nulo, en base decimal, es los puntos. O sea, la representación es un más menos un A por 10 a la P. En este caso uno dice, ¿quién es el A? El A es llamado, el A pertenece en un intervalo. El intervalo es de un décimo hasta 1. Acá cerrado, aquí abierto, bien. Y este es llamado, se le llama mantisa, ¿sí? Mantisa, ese es el nombre que se le da. Mantisa. De hecho, que no es la primera vez que tú has escuchado este nombre, ¿eh? Eso de mantisa. Cuando estabas en la academia, ¿sí? ¿Sí? Cuando estás en la academia, cuando calculas los logaritmos, ¿sí? Logaritmos, no sé, pues de un número, pues no. Uno dice, ¿qué número? El número, a ver, poner, pues el año que estamos, 2020 ya. Estamos
próximos al bicentenario, ¿sí? Próximos al bicentenario. Logaritmo 2020, ¿cuánto sería esto aquí? Uno dice, ya, con tu calculadora, logaritmo decimal, ¿ah? ¿Sería cuánto? 3, algo, pues, ¿no? Si quieres podemos calcularlo pero sale 3, algo. Entonces, a este 3, sí, se le llama característica, mantisa, característica, ¿sí? Mantisa y característica le llamaba, ¿sí? Ya, ahora nosotros a esto le vamos a llamar así. A esto le vamos a llamar mantisa y a este P se le va a llamar característica. O sea, no es algo, estos términos no son nuevos, ¿sí? Ya los has escuchado anteriormente. Cuando hacías eso de los logaritmos, o estás en la academia, ¿sí? Ya ver, vamos a borrar esto aquí. Bien, entonces A sería mantisa, P sería característica. Y eso sería, ¿qué significa esto? Estamos hablando de la representación de punto flotante. Y en este caso sería la representación de punto flotante normalizada, pero de un número real en base decimal, ¿sí? Es importante decir en base decimal. Entonces vamos a poner un ejemplito para que más o menos veas esto. Y en este ejemplo vamos a colocar, a ver. Sí, puede ser este de aquí, ¿ah? Un ejemplo simple nomás. 2008-7. Un ejemplo de una línea, ¿verdad? Porque tampoco es, esto no es un problema, no es un ejercicio, ¿no? Que puede venir un examen, ¿no? Este simplemente es un ejemplo para que veas esto de aquí. Y aquí lo que voy a colocar yo es que si divides esto entre esto, te sale 189, esto sale algo periódico, ¿verdad? Sería un 72, 72, 72 periódico, ya. Ya, puntos suspensivos. Entonces, a este de aquí, tú simplemente lo vas a colocar como quieres hacerlo con el A, y el A tiene que estar entre un décimo y 1. Ya, entonces tiene que ser así. 0,1897272 puntos suspensivos por, y como has colocado esta coma, 3 espacios por aquí, entonces sería por 10 al cubo. Esto sería, ¿sí? Bueno, si esto te parece sencillo, no hay problema, pero la cosa es que sepas que cuando tienes un número, ¿sí? Esta sería la representación normalizada. De hecho, que tal vez ya lo has visto antes, ¿no? Pero este es el nombre correcto, ¿sí? Representación normalizada. Ahora uno dice, ya está todo bien, pero vamos a hablar algo más. Ahora, en el sistema binario, ¿cómo sería? Porque esto sería en el sistema decimal, o en base decimal. Ahora, si queremos hablar del sistema binario, ¿cómo sería en el sistema binario? En el sistema binario, la representación del punto flotante representación de punto flotante a ver, tiene que ser algo parecido, ¿sí? Solamente hay que cambiar la base. Uno dice, ya entonces hay que poner acá un 2. Sí. Punto flotante normalizada, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Es el más menos A, en este caso en vez de decir 10 a la P serían 2 a la P. Y uno dice, ya, y si es lo mismo, ¿cuál es lo nuevo? Ya, es que aquí vamos a cambiar un poco el A. Entonces decimos, ¿dónde? Ahora este A lo vamos a colocar así. Ya no vamos a colocar un décimo a 1, sino para el sistema binario vamos a hacer un cambio. Vamos a colocarlo desde 1 hasta 2. Y el P es un entero, pues sí, el P siempre es un entero aquí. Ya. También la pregunta sería, profesor, ¿este entero tiene que ser siempre positivo? No necesariamente, el P también puede ser negativo, así. Pero puede ser como entero, ¿sí? Solo entero. Este P puede ser negativo. Ya, ahora vamos a continuar escribiendo. A ver, vamos a borrar acá. Y vamos a decir así. El sistema binario de representación de puntos flotantes normalizada es esta, sí. Ya es el sistema binario de representación de puntos flotantes normalizada, pero ahora vamos a trabajar otro formato, ¿sí? También binario, ¿ah? Decimos en el formato, y acá vamos a poner bien claro esto aquí.
La IEEE. Ustedes saben qué es la IEEE, ¿no? ¿Sí? IEEE es Institute Engineering Electrical and Electronic. O sea, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, o sea, la IEEE, ¿sí? 754 viene a ser una norma, ¿sí? De la IEEE, precisamente para esto que vamos a trabajar. ¿Qué significa esto de la norma? Ya, esto lo tengo en otro, esto no está en, este tengo otro cuaderno. A ver, esto está aquí, está en mis apuntes, a ver. Allá, perdón, está acá. Ya. Está todo bien, ¿no? Ya. Esto está aquí. Bueno. Ya, en el formato de IEEE, ¿dónde está? Este está aquí. Ya. Ah, ya, pero sí, disculpen, antes de colocar esto me faltó colocar una línea, ¿sí? Me faltó colocar una línea aquí que la considero importante, ¿sí? Faltó una línea, ya. La línea del ejemplo, así como tenemos acá un ejemplo, acá me faltó un ejemplo, ¿sí? Ya, el ejemplo que vamos a colocar es el siguiente, a ver, uno dice ejemplo. Ya. Ya, el ejemplo que vamos a colocar, a ver, sería para el número, a ver, ¿qué te parece? El 100 céntimos. El 100 céntimos es un número real, ¿sí? Pero si tú lo quieres colocar en 100 céntimos en forma binaria, uno dice, a ver, vamos a colocar así, esto sería una parte entera que es el 14 y una parte de fracción, que es 2 céntimos. Uno dice, ¿de dónde sale este 14? Tú ya sabes, pues se divide este 100 entre 7, 14, y este es su resto, pues, 2 céntimos. Ya. Y esto aquí, ¿cómo sería en base decimal? ¿Te acuerdas cómo se colocan estas cosas en base decimal? ¿Sí? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Deberías acordarte, ¿no? ¿Cómo se calcula 14 en base decimal? A ver. Pero base decimal digo, base binaria. Este 14 se convierte en un 1. 1, a ver, 14 menos 8, 1, 6. 6 sería así, ¿no? 1 también, ¿no? 1, 1, 0, así sería. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? 1, 1, 0, ¿sí? Y este 2 séptimos, a ver, ¿cómo calculas el 2 séptimos en base decimal también? Perdón. A binario. A ver, este binario sería así, ¿no? Sería un 0, 1, 0. ¿Sí? A ver, este tipo de cositas ustedes se acuerdan. Estas cosas las han visto en la academia, ¿cierto o no? Estas cosas las han visto ustedes en la academia, ¿o no? Tienen que haberlo visto ahí, pues si no, ¿dónde más? ¿Ah? Voy a poner aquí en otro color, ¿ya? Sí, pues. Ya, entonces 14 viene a ser esto y el 2 séptimos viene a ser esto aquí. A ver, ¿cuál es el procedimiento para hacer esto? Ya ustedes han visto cómo pasar un número decimal a binario, ¿sí? Tanto para enteros como para fracciones. Acá uno dice, profe, pero para fracciones, ¿cómo es? A ver, para fracciones es así, ¿no? Tiene 2 séptimos. A ver. ¿Cuánto es 2 séptimos? 2 séptimos es... ¿Cómo es este negocio? Ya, a ver. Esto multiplicas por 2. ¿Por 2 cuánto es? 4 séptimos. Ya. Como este 4 séptimos es menor que 1, entonces aquí va un 0. Pues. Ahora, este 4 séptimos, ¿qué hace con este 4 séptimos? Lo multiplicas por 2. Después multiplicar por 2, ¿qué sale? 8 séptimos. Y este 8 séptimos es mayor que 1. Entonces acá botas un 1. Y después de esto, ¿qué sigue? Ah, ya. A este 8 séptimos, como ya va 1, hay que quitarle 1 a esto. Entonces sería un séptimo, sería, ¿no? O sea, acá hay que recordar que este 8 séptimos menos 1 vale ahora un séptimo. Ya. Aquí un séptimo por 2, sigue otra vez 2 séptimos, que es menor que 1, o sea, otra vez un 0. ¿Sí? Y después de esto, a ver, 0, ¿no? Ya, pues si es 0, este 2 séptimos viene para acá. 2 séptimos por 2, 4 séptimos. Sigue siendo menor que 1, o sea, sigue viendo un 0. Y a la siguiente es 4 séptimos por 2, 8 séptimos, ¿no? Bueno, en realidad yo no tengo por qué escribir esto porque acá sí te he dado cuenta
ya hemos llegado, ya estamos repitiendo la forma periódica, ¿sí? O sea, 2 séptimos es 0, después sigue 1, 0, después sigue otra vez 0, después va a seguir otra vez 1, 1, 0. Es por eso que es un 0, 1, 0 periódico, ¿sí? Por tanto, aquí, si te das cuenta, acá todo esto aquí te bota que es un, bueno, sería un 0, 1, o sea, el 2 séptimos, ¿sí? 2 séptimos, a ver, vamos a poner acá, 2 séptimos es, ¿qué cosa? Es un 0, 0, 1, 0 periódico. ¿Sí? Eso sería, ¿no? Bueno, en este caso yo coloco una fracción, pero si no fuese una fracción, si fuese tal vez otro número, pues, no un número cualquiera, ¿no? Un número real, o sea, me refiero, puede ser el número pi, todo esto puede ser el número pi. ¿Cómo pasas el número pi a forma binaria? ¿Ah? ¿Cómo pasas el número pi a forma binaria? Para eso, yo les voy a pedir hacer un programa en laboratorio, ¿ah? De cómo pasar cualquier número a forma binaria, ¿sí? Ya sea que ya les voy avisando lo que les voy a pedir en laboratorio, ¿ah? Y no es algo difícil, ¿ah? Es algo que cualquier ingeniero debe, sobre todo ingeniero de la uni, debería poder hacer, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces ya, dicho esto de ejemplo, ahora vamos a eso de lo que habíamos colocado de formato, ¿sí? En el formato de la IEEE. A ver, ¿qué pasa con el formato de la IEEE? IEEE 754, ¿no? Vamos a ver acá. 754, sí. Ya, en el formato de la IEEE, nosotros vamos aquí a hablar de quizás las dos más conocidas, ¿no? La precisión simple y precisión doble. A ver cómo es esto. Precisión simple. Precisión simple. ¿Cómo dice? ¿Qué es eso de precisión simple? ¿Sabe qué significa precisión simple? Significa 32 bits. ¿Cómo es esto? Que para cada número real, la computadora te va a asignar 32 bits. ¿Sí? ¿Por qué 32? Porque 2 a la quinta, pero tiene que ser una potencia de 2, no puede ser 100, no tiene que ser una potencia de 2. ¿Sí? Entonces, te vamos a dar 32 bits para que tú representes este número real en forma binaria. Uno dice, ¿cómo es esto? Es así nomás, es bien simple, ¿eh? Vamos a poner así. X, ¿sí? El X viene a ser así. Menos 1 a la S, ¿sí? Como acá es un más menos, entonces pues es un menos 1 a la S. Por 2 veces C menos 127. Uno dice, allá. ¿Por qué más? Por el 1,F. 1,F. Esta sería la precisión simple, ¿sí? A ver, solo para tenerlo claro, que este S es solamente un bit. Ahora, el C, ¿cuántos bits va a tener el C? En este caso al C le vamos a dar 8 bits. Entonces, como ya te has dado un bit para acá y 8 bits acá, ya hay 9. 32 menos 9, ¿cuánto es? 32 menos 9 es 23. O sea que a este F le vamos a dar 23 bits. Ya, ahí están, pues ahí están los 32 bits. 1 más 8 más 23, 32. Y ese sería lo que es precisión simple. A ver, alguien me dirá, profesor, ¿qué es esto, no? ¿Qué es el 1,f? A ver, ¿qué es todo eso, profesor? Porque veo que no cuadra, ¿no? Ya vamos a poner un ejemplito, pues sí, para que no se me pierda, ¿sí? Ya, pues el ejemplo sería así. A ver, me voy a inventar un ejemplo, porque acá no lo tengo escrito, ¿ah? Vamos a inventarnos un ejemplo. Ya que sea un ejemplo, a ver. El S que sea 0, pues, ¿no? 0. ¿Ya? El C que sea ¿quién? Que me voy a inventar algo que, a ver, ya. Vamos a tratar de hacer algo así. Que sea 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Son 8 bits. Entonces voy a poner un 0 más. ¿Qué te parece así?
Un 0 más. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, ahí están sus 8 bits. Ya, y bueno, acá estos 23, ahí está, por eso que no quería poner un ejemplo, pero ya vamos a tratar de hacer algo normal, pues 23 bits, que sea 1, 1, 0, 1, y aquí puros unos, pues, ¿no? Puros unos, ya. Puros unos hasta el último, y que los dos últimos sean 0 y 1, ya. A ver, ¿qué te parece? Esto acá sería un número capicúa, ¿sí? Capicúa en el sistema binario, que es capicúa, ¿no? Lo que se llama también palíndromo, ¿sí? Número palíndromo, ya ver. Uno dice, ya, si el C vale esto, el C vale esto y el F vale esto, entonces, ¿cuál sería el número? El número X sería, a ver, sería como S vale 0, sería menos 1 a la 0, que sería, bueno, sería más, pues, ¿no? Más, bueno, en realidad no es necesario poner más, ¿no? Pero ya va aún más por eso, ya. 2 a la C menos 127. Entonces acá vamos a tener que hacer lo siguiente. A ver, dime tú, este C que está en binario, ¿cómo sería en base decimal? A ver, tú mismo eres, este C en base decimal, ¿cuánto sería? Este C en base decimal sería 2 a la séptima, ¿sí? 2 a la séptima más 2 a la sexta más 2 a la quinta más, bueno, este de acá ya no va, ¿no? 2 a la cuarta no hay 2 al cubo, pero sí hay 2 al cuadrado, más 2 231. más 2 a la 0. ¿Ya cuánto vale todo esto aquí? A ver, un alumno que opera rápido. A ver, 128 más 64 sería, a ver, quería hacerlo mentalmente, pero no, a veces no se puede. Pues, hacerlo así nomás. Ya. 2 al cuadrado, 4, acá 2 y acá 1. Ya. Tú sumas todo esto, 8 más 4, 12, más 2, 14, 14, 18, 18, 21, a ver, parece que está todo bien. 4 más 9, 4 más 9, 3. ¿Sí? 231, profesor. Muy bien, gracias por la participación ya. Bueno, 2, 3, 1, y después, ¿qué hacemos? A ver, entonces tenemos que esto sería algo de... Ah, el 1,f, este de aquí es el bravo también, ¿ah? Bueno, pues, entonces vamos a tener que hacer... Esto sería un más menos 1, o vamos a poner aquí un 1 en rojo, podemos ponerlo para que se diferencie. 1, y de ahí recién viene este de aquí. El 1, 0, 1, 1, 1, y lo que hemos puesto, 1, puros unos, pues, ¿no? Puros unos, hasta el 0, 1, y esto por 2 a la... El C viene a ser, en este caso, 2, 3, 1, o sea, sería 2, 3, 1, caramba, 2, 3, 1 menos 127. ¿Cuánto vale este de aquí? Este 2, 3, 1 menos 127 sería 104, ¿no? Ya. Sería un 2 a la 104, pues, ¿sí? Pero este aquí está en base decimal, esto hay que pasarlo todavía a un número real, ¿sí? Entonces, desde aquí este X sería otra cosa, ¿no? A ver, sería más... Bueno, a ver, ustedes saben pasar esto como si fuera un número real, ¿no? Esto sería 1 más 1 medio más 0 es... Si quieren, puedo poner más 0 entre 2 al cuadrado, más 1 entre 2 al cubo, más 1 entre 2 a la cuarta, así, más puntos suspensivos. ¿Cuántos bits hay acá? 23, ¿sí? Como son 23, esto sería más 1 entre 2 a la 21, más 0 entre 2 a la 22, más 1 entre 2 a la 23, y todo esto de aquí, multiplicado por cuánto, ¿ah? Por 2 a la 104, pues. Ya, esto sería. Ya, este es el número real, ¿sí? Que se le asocia a quién? A este número de bits, ¿sí? Pero nosotros entonces ahí podemos hacer el procedimiento inverso, ¿sí? El procedimiento inverso sería, dado un número real, ¿cuál sería su representación en bits? Sería una representación aproximada, ¿sí? Pero podemos obtener ¿no? su precisión siempre de 32 bits. O sea, es un número S, un número C y un número F, ¿sí? Ahí están todos los bits, entonces esto sería el número real, ya. Ya más o menos he explicado esto porque si no, o sea, para que lo puedan entender, ¿sí? La de precisión simple. A ver, quiero hablar ahora, análogamente también vamos a poner, un poquito, no está mi plumón. Aquí está todo. Ya.
Entonces, análogamente vamos a poner ahora lo que se llama precisión doble. ¿Sí? Lo que es la precisión doble. Y precisión doble significa, como este siempre, el doble es el doble de esto, pues, ¿no? O sea, estamos hablando de 64 bits. Y si son 64 bits, ¿cómo sería ahora la situación? La situación es similar, ¿sí? La situación es similar. O sea, aquí sería X, sería un menos 1 a la S, por 2 a la C menos, a ver, espérate aquí. Repitando el programa bien. 2 a la C, menos cuánto, a ver. Si acá es menos 127, ¿cuál sería ahí? Bueno, la verdad no hay que intentar adivinar, porque estos ya son formatos, son formatos que ya nos han dado, ¿sí? Son los formatos que usa la IEEE. C menos 100, C menos 1023, ¿sí? Por 1,F. Igual, 1,F. Ah, ya. En este caso, el S sigue teniendo solamente un bit. El C, ¿cuántos bits debe ir para el C? A ver, este sí se podría obtener. ¿Por qué? Porque este 127 sería 2 a la séptima menos 1, ¿cierto? Entonces van 8 bits. ¿Quién sería el 1023? Sería 2 a la 10 menos 1. O sea, aquí ¿cuántos bits le pones al C? Uno más, pues, 11 bits. Y al F los restantes, pues, ¿no? 1 más 11 va 12, como que es 64. 64 menos 12 serían 52, o sea, a este F le van 52 bits. Y ahí está, pues. ¿Sí? Ahí está. Y bien, y acá ya no vamos a hacer un ejemplo, porque el ejemplo es similar a este, pues, ¿sí? Es bien similar a este. Aquí el ejemplo es más simple, pues, ¿no? Bien, vamos a poner una foto y una vez esto para seguir avanzando. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el grupo? El grupo de WhatsApp. ¿Dónde está el grupo de WhatsApp? Ah, miren, ya dejaron de hacer spam, ¿no? Vamos a poner la que sigue. Ya, métodos numéricos. Profesor, una consulta. Dígame. O sea, la precisión simple, lo que entiendo es que, digamos que se puede expresar un número real con ciertos decimales y con la precisión doble con más decimales. ¿Más o menos así? Sí, esas son conclusiones que uno puede llegar a tener al final, ¿no? Son conclusiones que uno puede llegar a tener al final. Precisión simple, precisión doble. Por ejemplo, pero antes de esto, no sé si ustedes han visto bueno, ustedes son de una generación después de la mía, pues, ¿no? O sea, mucho después ya. Yo cuando, a ver, vamos a poner, aquí no cambiado, ¿no? Vamos a tener que seguir haciendo así. A ver, lo que le quería decir es que cuando yo tenía mis 8 años, pues, ¿no? A mí me gustaba jugar con la calculadora, ¿sí? Pero resultaba que esta calculadora tenía solamente 8 espacios, nomás creo que tenía, ¿sí? 8 espacios nomás tenía. Y a veces uno se pregunta, ¿y por qué tiene 8 espacios? ¿No? Yo a veces, esa es la pregunta que todo niño se hace. Es que nos dieron 8. 8 o 10, no me acuerdo exactamente cómo era, pero eran poquitos. Y uno dice, ¿y por qué ocurre eso de que hay poquitos? Es porque antes se trabajaba con la precisión media o media precisión, ¿sí? Precisión media. Uno dice, ¿cuál es la precisión media de la que estamos hablando? Es la de, bueno, como este es 32 y este es doble, la mitad de 32, ¿cuánto sería? Sería 16, ¿no? ¿Sí? 16 bits. Uno dice, precisión media. ¿Y en precisión media cómo sería? Parecido, ¿sí? Parecido. Menos 1 a la S por 2 a la C menos... Ya, si aquí le vamos a meter, vamos a colocarle 5 bits, si mal no recuerdo. 5 era, espérate. Sí, 5 era. O sea, acá C menos 15 por 1,F. O sea,
Aquí tenemos un S que viene a ser un bit. El C va a tener, ¿cuánto dije? 5, ¿no? 5 bits. Y el F, la resta, pues 1 más 5, 6, y 6 menos 6, 10 bits. ¿Ya? 10 bits. Para el parcial, ¿sí? Bueno, yo no tomo parcial. Perdón. Para el parcial o las prácticas, no sé, o los laboratorios, para un parcial vamos a tener que usar precisión media, pues porque para poder terminar, porque no le voy a decir, en el parcial calcúlame algo con 64 bits, o sea, esas 64 es un montón, pues, ¿no? Esto se hace ¿para qué? Para un laboratorio. La computadora sí lo va a sacar, con precisión doble. Tú le das el algoritmo y te lo va a hacer. Pero en un examen no podemos trabajar ni con este ni con este. Vamos a trabajar con este, o sea, con el antiguo, pues, con el más simple de todos, ¿no? O sea, la precisión media, con 16 bits. Y este es lo que usaban, ¿no? Las calculadoras antiguamente, ¿sí? Tenían poco espacio, ¿sí? Poco espacio para operar. ¿Qué cosa lo quiero decir acá? A ver. Media precisión simple, precisión media. Creo que ya escribí todo, me parece. ¿Dónde está? ¿Qué más creo que acá hay que escribir? Precisión media, a ver, comienzos. Sí. Ya. A ver, después de todo esto vamos a escribir lo siguiente. A ver, vamos a mandarnos aquí en teoría, ¿no? A ver, los números, ¿sí? Vamos a colocar aquí. Los números representados y vamos a hablar de estos de acá, ¿sí? Los números representados con doble precisión, ¿sí? Con doble precisión, o sea, estamos hablando de cuánto, de 64 bits, ¿no? Son llamados números de máquina, ¿sí? Vamos a colocar acá números de máquina. ¿Sí? O sea, estos números de aquí se le llaman números de máquina, ¿sí? A los de doble precisión. Y vamos a decir algo más aquí. ¿Qué algo más? Vamos a decir lo siguiente. Entonces, en este número de máquina vamos a decir, ¿quién sería el menor número? ¿Sí? El menor número positivo de máquina, ¿sí? Si lo quieres ver en modo real, en números reales, el menor número positivo de máquina, ¿sí? ¿Quién sería el menor número positivo de máquina para este de aquí? Ojo, piénsalo como si fuera este de aquí. El menor número positivo, el S tiene que valer un 0, sí. Acá va a ser un 1, puros numeritos aquí, ¿sí? Tú quieres calcular el menor, por tanto va a ser el menor acá, o sea, el menor F, y tiene que ser el menor de este. Como quiere ser el menor F y el menor de este, pero positivo, ¿ah? ¿Cómo sería acá? Espérate. Bueno, según lo que tengo, sería, el C, este C, sería 0, pues, para que sea el menor número positivo. Entonces el M, el menor, sería ¿quién? Sería un 2 a la menos 1023. ¿Sí? ¿Por cuánto? 1,f. Ese 1,f sería 1 más. Pero ¿cuántos tiene cuántos bits tiene acá? 52, ¿no? Entonces sería 1 más 2 a la menos 52. ¿Por qué 2 a la menos 52? Porque cuando lo pasa a binario te va a quedar 1 sobre 2 a la 52, ¿sí? Entonces este sería, digamos así, el menor número de máquinas, según lo que estoy viendo acá. Y esto aquí, y el mayor, el menor, vamos a colocar en una sola nomás, el menor y el mayor, número, ¿sí? De estos, ¿sí? O sea, de los números de máquina, de estos, son los puntos ya. Este es el menor y este es el mayor. El mayor sería, a ver, si quieres calcular el mayor aquí,
Lo que vamos a tener que hacer sería, bueno, para ser mayor, sería 2 a la 1024, dicen acá. 1024 por 2 menos 2 a la menos 52. Ese sería el mayor número de máquinas. ¿Sí? Lo está viendo, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué este es el menor y por qué este es el mayor? Ahora, esto de aquí, si quieres sacar un aproximado para base decimal, porque esto viene de números decimales, ¿no? Sería acá un 10 a la menos 308. Aproximadamente, ¿sí? Uno dice, no, pero no es por un 2, por un, o sea, por algo, ¿no? Por algo, ¿sí? Y acá, este sería, más o menos, está en el orden de 308. ¿Sí? Como quien dice, este es el mayor número de máquinas y este es el menor número de máquinas. O sea, aquí, tu mayor número que vas a trabajar en precisión doble va a tener 308 cifras, ¿sí? Y tu menor número que vas a trabajar en precisión doble va a ser el 10 a la menos 308. Pues este sería el menor número en esta precisión doble, con 64 bits. Ya, entonces, ¿qué sucede aquí? Simplemente vamos a colocar lo siguiente. Que los números que aparecen en los cálculos que son menores a m, se igualan a 0, ¿sí? Se anulan, ¿sí? Se anulan. ¿Sí? O sea, si tú comienzas a, pues decirlo así, ¿ya? Imagínate que tú tengas una calculadora y dices 1, y divides entre 100, ya, divides entre 100, te sale algo. Después dices, ya, divido entre 1.000.000, ya. Y después quieres dividir entre otro número más grande, ya. Tú puedes hacer eso muchas veces. Pero después de que sea menor a este de aquí, ya te va a salir de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se anula, pues. No existe otro número en el sistema de doble precisión. Después, si quieres hacer este número, y si quieres dividirlo entre 3 o entre 4, ya que va a ser menor a este, entonces se va a anular. O sea, simplemente te va a decir la máquina, ese es el 0. ¿Por qué? Porque como trabajas en 64 bits, para la máquina ese sería el número 0. O sea, cualquier número menor a m se va a anular. ¿Sí? Ah, ya. Ah, qué bien. ¿Y qué pasaría si ocurre lo contrario? Que si los números que aparecen en los cálculos son mayores a m. A ver, si los números que aparecen en los cálculos son mayores a m, pero el m mayor, pues sí, mayores a m. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto aquí? Si algo aparece un número mayor, entonces ahí se cuelga la máquina, decimos, pues no. Entonces esto hace que los cálculos se detengan. O sea, ahí la máquina para, ¿sí? O sea, si tú ya tienes tu número mayor, ya tienes un 10 a la 308, y después dices, ah, ya, y a esto lo quiero multiplicar por 2, si este número de máquina tú lo multiplicas por 2, simplemente ya no hace nada la máquina, ahí nomás para, ¿sí? Se detiene el cálculo. ¿Por qué? Porque ya no hay un número mayor. Entonces tú dices, por 2 no, ahí se paró la máquina ya no hace más ya. No existe un número mayor a este ni un número menor a este en la máquina, ¿sí? Claro, porque este es el doble precisión. Y uno dice, ahora yo les pregunto, ¿y cómo sería en precisión media con la calculadora primitiva que teníamos nosotros antiguamente? Bueno, yo sí la he visto, no sé si ustedes ya han llevado a veces esas calculadoras. Tal vez todavía por ahí existen, ¿no? Calculadoras así ¿qué hacen, no? En el mercado usan a veces, ¿no? Para hacer cálculos, ¿no? De las cosas que se compran, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sería su máximo y su mínimo para precisión media? Porque este está calculado en precisión doble, que es la que se está usando actualmente. Pero si queremos hacer en precisión media, ¿cómo sería su máximo y su mínimo? Habría que hacer los cálculos, ¿no? ¿Sí? Por eso ahí digo, pues, con máximos y mínimos, para 16 bits, acá creo que a lo máximo creo que era 10. Ustedes pueden calcularlo, ¿sí? Como cosa curiosa para ustedes, ¿sí? Pero esto es lo que se está haciendo, ¿sí?
Les voy a tomar foto aquí porque con esto acabamos ya la segunda fase de lo que es representación de puntos flotantes. Vamos a tomar foto a eso. Uy, ya faltan 20 minutos nomás, ¿eh? Toma foto de una vez. Ya. Ahora vamos a hacer la parte 1.3, que sería, vamos a hablar del redondeo, del truncamiento y de los errores que se cometen ahí, pues, ¿no? Cuando hacemos redondeo y truncamiento. Ya. ¿Cómo era esto? 1.3. Redondeo, truncamiento de errores, ¿sí? Redondeo. Y vamos a hablar de lo que son los errores. Errores. Ya. Bien. Bien. Entonces vamos otra vez a escribir, ¿sí? A la parte, a definir las cosas, ¿sí? Ahí dice, los números reales ¿sí? Los números reales como punto flotante, ¿sí? Como punto flotante. Flotante. ¿Sí? En el sistema de la IEEE, pues de 64 bits, ¿sí? Vamos a colocar aquí. Como puntos flotantes, en base decimal normalizada, ¿sí? En base decimal normalizada. Normalizada se les llamará, a ver, los números reales como puntos flotantes, se les llamará números de máquina. Número de máquina, ¿sí? De máquina, ya. ¿Cómo es esto? A ver, número de máquinas con K dígitos, ¿sí? Con K dígitos. ¿Cómo sería esto de los K dígitos? Ya, miren, esto aquí no es muy difícil, esto aquí es algo que ya han visto ustedes ya. Esto sería, el X sería, a ver, vamos a colocar aquí nomás, 0, un D1, D2, ¿sí? Con un 0 empieza, ¿ya? Puntos suspensivos hasta el D sub K. ¿Sí? Cuando nos normalizamos en base decimal empieza con 0. Pero cuando hacemos en base binal empezaba con 1, ¿sí? Ya. Tengan en cuenta eso, ¿ah? No vayan a estar repitiendo, no vayan a estar confundiendo, ¿sí? A ver. Tenemos esto con K dígitos. Ah, y este N, ¿qué pasa con este N? Este N, bueno, como el mínimo es esto y el máximo es esto, sí, para los 64 bits, que es el, ¿no? En doble precisión, como estamos diciendo, números de máquina, ¿sí? Entonces el N, aquí este N de aquí, está ahí, pues, ¿no? Entonces este N, vamos a poner, ¿dónde? Menos 308 y hasta 308, ¿sí? El N va de menos 308 hasta 308. A ver. ¿Qué más? Ya. Ya. Sí. Ahora, ¿qué pasa aquí?
Este K es el problema, a ver. Ya. Bueno, nosotros tenemos así, ¿sí? El n va en el 308 hasta 308, que es la base normalizada, y lo que queremos nosotros hacer es... me olvidé esto. Claro, vamos a dar la normalización de punto flotante aquí, a ver. Aproximación, ¿sí? Como estamos hablando de redondeo y truncamiento, cuando tenemos esto de aquí, nosotros vamos a ver cómo hacemos eso del redondeo, pues, ¿sí? Entonces, ya, sí, simplemente así no ya. Entonces, cualquier otro número real, vamos a colocar así ya, cualquier otro número real, y igual a 0, de 1, de 2, hasta d sub k. Si acá ponemos, imagínate ya, pues ponemos acá dk más 1, dk más 2, ¿sí? Con más puntos suspensivos. ¿Qué pasó ahí? O 10 a la n, ¿sí? Sí, o sea, si tuviéramos, por ejemplo, de mdk hasta k más 1, k más 2, entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es aproximarlo, pues, ¿sí? Entonces decimos, no puede ser escrito con solamente, o con exactamente, puede ser, con exactamente, o con K simplemente, con K dígitos decimales, ¿sí? Con K dígitos decimales. ¿Cómo es esto? O sea, estamos aproximando, ¿sí? Con K dígitos decimales. Uno dice, ya. ¿Cómo es esto? Y esto es una cosa que, bueno, estas cosas de aquí tú las entiendes rápido, ¿sí? No es difícil esto aquí, como decir. Es la aproximación por truncamiento, ¿sí? Truncamiento, decimos ya, truncamiento. ¿Cómo es esto? A ver. Por tu truncamiento, a ver. A este I, vamos a colocarle aquí un FL, ¿ya? FL de I. ¿Quién es el FL? FL es de flotante, pues, ¿no? Pero, a ver, este I, vamos a colocarle así, 0, de 1, de 2, pero vamos a colocar exactito hasta el D sub K nomás. O 10 a la N. Uno dice, pero, ¿y las otras cifras que tenía? Ya, como es truncamiento, truncamos, pero hasta acá nomás, ¿sí? Hasta aquí nomás, lo demás no importa. Y por eso se llama truncamiento, ¿sí? ¿Estás entendiendo, no? O sea, aquí ya lo trunca. O sea, el número I quizás puede tener más dígitos, más de K dígitos decimales, ¿sí? Pero truncas y lo dejas en D sub K. O la otra sería por redondeo. Esta tal vez es la más conocida, ¿sí? Redondeo. ¿Cómo es el redondeo? Cuando vas a hacer un redondeo, el FL de I va a ser igualito, en este caso sería 0, de 1, de 2, hasta D sub K menos 1. Pero este D sub K no es, pues, ¿no? En vez de D sub K vamos a colocar, vamos para tener la misma notación que tenemos acá, vamos a colocar un H sub K. Por 10 a la N. Uno dice, a ver, este H sub K ya no coincide con el D sub K necesariamente. Entonces, vamos a decir, ¿qué pasa con este H sub K? El H sub K, aquí vamos a decir que vale dos valores, ¿sí? Puede valer D sub K. No, espérate. Claro, este H sub K puede valer D sub K o puede valer 1 más D sub K. Uno dice, ¿en qué caso vale D sub K? Vale D sub K si la cifra que viene después, pues el dk más 1, si o sea, sigue siendo el D sub K si el dk más 1 es menor a 5. Pero si el dk más 1 es mayor o igual a 5, vamos a aumentar 1. ¿Sí? Vamos a aumentar 1 en la siguiente, ¿sí? Y esto es lo que se llama el redondeo, ¿sí? Estas cositas, en realidad, a ustedes ya se lo explicaron en el colegio, ¿sí? Ya se lo han explicado en el colegio. Sin embargo, en el colegio hacíamos ya, vamos a redondear los números y con eso hacemos las sumas. Pero ahora acá en métodos numéricos sucede que nosotros también vamos a tener que hacer truncamientos o redondeos según sea el caso.
Pero esto de aquí, de estar haciendo truncamientos y redondeos, eso va a producir errores, ¿sí? Va a producir errores en los cálculos, ¿sí? Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque esto va a producir errores. Sí, pues esto va a producir errores. Esto aquí nomás, no sé si poner un ejemplo ahí. Se puede, ¿no? A ver un ejemplo para acompañarlo, para que no... Yo tengo lo que se llama horror al vacío, o sea, a mí no me gusta dejar espacios en blanco. Y cada vez que hay un espacio en blanco, algo le añado, algo se me ocurre añadir. Y sí, pues, hay que hacer algo de... ¿cómo es esto aquí? Truncamiento, ya, pues, y redondeo, a ver, ¿cómo decirlo así? A ver acá. Sí, pues, o sea, lo que sucede, por ejemplo, es que si usted quiere sacar el 0, vamos a poner así, 1, 2, 3, 5, vamos a poner ya. Y aquí ponemos, sí, estaría bien hacerlo con 5, a ver ya. Vamos a poner 0,3, 2, 4, 8 ya. Sí, pues, a ver. Un momentito, espérate, que quiero tener bien el ejemplo acá. Lo que quiero hacer aquí, vamos a ver, sería lo siguiente. No, vamos a hacerlo con 3 dígitos. Ya, a ver, esto, 5, acabo de poner. Mejor así nomás, ya. 0, 1, 2, 3, para que alcance, sí, con 3 dígitos. Ya, esto más 0, otra vez un 0, ya. 2, 4, 4, más. Y otra vez ya, 0,144. Entonces, cuando tú haces esto de aquí, ¿sí? Cuando tú haces esto de aquí, si tú lo sumas estos 3 de aquí, ¿qué significa cuando tú sumas esto de aquí? A ver, ¿cuánto sería esta suma? Sería 3 más 4 sería 11. 11, llevo 1, 2 más 4 sería 10, más 1, 11. ¿Ya? Y 1 más 2 más 1 sería 4, más 1, 5. 5, ¿no? Ya. 0,511, ¿sí? ¿Y qué sucede aquí? Que si tú lo haces por redondeo, ¿sí? Si tú quieres hacer un redondeo redondeo a la, a la segunda cifra decimal, ¿sí? Segunda cifra decimal. Si se redondea la segunda cifra decimal, antes de hacer la suma, acá tendrías que poner 0,12 más 0,24. En este caso vamos a poner solamente para tenerlo claro, redondeo o truncamiento. Con cualquiera de dos vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Acá sería 0,12 más 0,24, ¿sí? Estamos redondeando. Y acá también 0,14. Cuando tú sumas estos de 3 de aquí, acá sería 1, 2, 2, 4 y 1, 4. Acá sería, obviamente, a ver, 4, 4, 28, 26, 0,50 sería, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta, no? 0,50. Pero este aquí es 0,11. Y por otro lado, aquí cuando tú redondeas, aquí, bueno, vamos a poner aquí, este es diferente de quién, del redondeo de acá, y el redondeo de aquí es 0,51. Como ves, cuando tú haces un redondeo, ¿sí? Y haces operaciones, aquí va a producir error. Por ejemplo, como ves acá, ¿no? Si rodeas 1 por 1, redondeas, y luego sumas, vas a tener 0,50. Sí, si redondeas a la segunda cifra decimal. Pero si tú sumas aquí y redondeas, acá tienes 0,51, y él con él son diferentes. Entonces, este tipo de fenómenos produce errores, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. Creo que me están escribiendo acá, creo, porque acá vamos a tener que parar, me parece ya. Sí, pues. A ver, chicos, a ver, ¿qué me escribió WhatsApp ahí? Ah, ya, es otro. Ya, chicos, solamente faltan ya 5 minutos para las 10. Y bueno, pues hasta aquí ya tengo la pizarra. Vamos a tener que terminar más tarde. Sí, hemos dicho que a las 4 hacemos, ¿no? Sí, pues a las 4 terminamos esto de aquí. ¿Sí? Hay que hablar de lo... Ya hablamos, esto es lo que ves, truqueo, redondeo. Vamos a hablar después de lo que son los errores, ¿sí?
error absoluto, error relativo. Después vamos a tener que hacer aproximación a cifras significativas. Sí, que son simplemente conceptos nomás, no es nada complicado. Y también hablar de aritmética de 4 dígitos también, ¿sí? Y vamos a hacer unos ejemplos para ver cómo se hace eso y ver, porque aquí siempre que hacemos estas aproximaciones ocurren errores así como esto, ¿ah? Y eso también vamos a ver tal vez un poco de propagación de errores, tal vez, ¿sí? Ya, pero aquí acaba la clase, ¿sí? Más bien, ¿qué hacemos? A ver, vamos a tomar foto de esta última. Ah, acá, no, acá no es menos igual que 308. Es que acá simplemente ponemos una cantidad de cifras K. Esto es más que todo para hablar del truncamiento y del redondeo, ¿sí? A ver. Ya. Ya, y eso sería todo por ahora. Bien, entonces ya paramos la grabación. ¿Sí? Paramos la grabación y... Ah, no, ¿qué dice el chat acá? Ni siquiera he leído el chat. Y esto sí le tengo que decir a ustedes, ¿ah? Si ustedes están acostumbrados a escribir el chat, yo le digo, no hagan eso, mejor escriban al WhatsApp, porque yo el celular lo tengo en la mano. Lo que no tengo es está revisando lo que escriben aquí en el chat, porque esto está en la computadora, está el chat, pues, ¿no? Y no me acerco usualmente yo. Bien. El sílabo no lo he puesto ahí en el Moodle. Yo le he colocado el sílabo en el Moodle, ¿ah? Ya bien, ya tenemos que salir, si no vamos a incomodar al profesor que va a entrar ahora, ¿sí? Vamos a ver, parar por ahora y regresamos en la tarde, ¿ya? Chao, chao, cuídense. Hasta luego, Hasta luego. chicos. Tienen que decir hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. No, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego, profesor. Con cuidado. Ya, muchas gracias. Chao, chao.